Muy buenos días, tardes o noches, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a tocar el tema del músculo cardíaco y corazón como bomba. Y pues de antemano les pido disculpas por mi tiempo de ausencia, ya que pues no hay justificación, pero en realidad estaba flojeando. Y bueno, tuve unos problemas con mis lentes y por eso ven que no tengo lentes y entonces pues no puedo durar mucho tiempo así viendo pantallas y pues se me hacía muy difícil porque me mareo, porque como ya estaba acostumbrado, pues valió. Pero bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es el corazón. Vamos a tocar el músculo y cómo funciona como bomba, ya que su músculo es un músculo especial, ya que si nosotros estamos hablando de un músculo estriado, estamos hablando de dos músculos, el músculo esquelético, es decir, el que permite el movimiento de nuestras extremidades voluntarias, y también el músculo cardíaco, ya que los dos, a la hora de hacer los cortes histológicos y revisarlos, vemos como tienen estrías o esas líneas que pues la llaman estrías, por eso se le llama músculo estriado, ¿ok? El corazón, como ustedes saben, no es un músculo que, a pesar de que es estriado, no es algo que nosotros controlemos. Nosotros no estamos pensando siempre en que esté latiendo, sino que tiene automatismo, que es una de las características primordiales del corazón. Pero bueno, ¿cómo es el corazón? El corazón está formado por dos bombas, es decir, el corazón izquierdo y el corazón derecho. Cada una de esas bombas tiene una circulación específica, pero algo importante es que estos dos corazones tienen relación, ya que son dos bombas en serie. Lo que entra al corazón derecho va a llegar al corazón izquierdo. El corazón derecho maneja circulación pulmonar, sale del ventrículo derecho, entra al tronco pulmonar, que son las arterias, llevan sangre relativamente sin oxígeno, relativamente sin oxígeno, que no es cierto, después le voy a decir por qué. Llega hacia el corazón izquierdo, la aurícula izquierda más específicamente por medio de cuatro venas pulmonares, dos por cada pulmón, para que no se les olvide porque luego lo preguntan, y después se va a la circulación sistémica. La circulación pulmonar, su principal objetivo es oxigenar la sangre o aumentar la concentración de oxígeno. Y el corazón izquierdo, que tiene su circulación sistémica, la principalmente es pues irrigar a todas las partes del cuerpo para que no estén en isquemia y obviamente oxigenar las partes del cuerpo, ¿ok? Cabe destacar que obviamente el corazón izquierdo, al tener más camino que recorrer la sangre, para que lo podamos entender un poquito mejor, aplica una fuerza mayor, ¿ok? Es decir, que el corazón izquierdo tiene más presión o tiene más fuerza que el corazón derecho. Y por eso, si nosotros vemos un corazón, vemos que el corazón izquierdo, la parte izquierda, si aurículo y ventrículo izquierdo, más que nada, el ventrículo izquierdo va a estar con más masa muscular y va a estar más grueso, ¿ok? Ahora, es importante mencionar que ya he estado diciendo que los dos tienen aurícula y ventrículo. Aurícula y ventrículo. Ya sea izquierdo o derecho, los dos, pues los dos corazones están hechos por dos cámaras. Las aurículas, que principalmente son bombas de cebado, lo dice el Guyton. ¿Qué nos referimos con bombas de cebado? Ya que las aurículas, su principal función son llenar los ventrículos. Es todo. De hecho, aquí lo podemos ver, que textualmente nos dice que es llenar los ventrículos de sangre. Es nada más eso. De hecho, una curiosidad cuando veamos ciclo cardíaco, más adelantito, nos dice que literalmente la contracción de las aurículas es solo un 20% de todo el llenado total del ventrículo. O sea que si se nos infartaban las aurículas y pues lo que es el llenado rápido siguiera en pie, no nos afectaría tanto, ¿ok? Es por eso que pues, se dice que son bombas de cebado y que su única función es llenar los ventrículos, pero pues ni tanto, ¿ok? Bueno. Ahora, otra cosa es que tiene pericardio. El pericardio es una de las membranas serosas, para que recordemos, las membranas serosas son la pleura, pericardio y peritoneo. En este caso es el pericardio que cubre el corazón, tiene una parte serosa, fibroso y seroso, ¿ok?
El seroso, pues, se divide en las capas parietales y viscerales, es decir, parietal cuando está en forma externa y visceral cuando está pegado hacia el órgano. De hecho, la capa visceral es literalmente, se le considera una capa del corazón, es decir, el epicardio. De hecho, eso es muy importante a la hora de leer un electrocardiograma, ya que muchas partes, muchas veces está la isquemia en una parte subepicárdica, es decir, debajo de la capa más superficial del corazón. Entonces, más o menos ya nos podemos ir ubicando anatómicamente. Bueno, el epicardio le sigue la capa del miocardio. Aquí la podemos ver que la capa del miocardio es principalmente el músculo cardíaco, ¿eh? Y por último tenemos el endocardio. El endocardio no es más que otra cosa que, aquí está, es endotelio. Entonces las capas van de más externa, está epicardio, 2, miocardio y 3, endocardio. Recuerden, epicardio es seroso, con una S, miocardio es muscular y endocardio es endotelio. Y bueno, se parece una C. Ahí está. Epicardio es seroso, miocardio es músculo y endocardio es endotelio, ¿ok? Así ya para que no se les olvide. Y bueno, por último, los ventrículos, como estamos diciendo, son los que aportan la principal fuerza para inyectar la sangre en las circulaciones, ya sea la circulación sistémica o la circulación pulmonar, ¿ok? A pesar de que, como ya les dije, tienen diferentes presiones, también tiene una gran presión lo que es la circulación pulmonar, ¿ok? Ahora, las características del músculo. Es un músculo estriado. Cuando nosotros cortemos una fibra, bueno, varias fibras, vamos a ver esto. Esta estructura en donde se separan y después se vuelven a unir y se vuelven a separar y así tienen esta estructura relativamente irregular, pero vamos a ver que los núcleos están con un poco en la superficie, nosotros los vamos a poder apreciar. También vamos a ver una especie de líneas. Estas líneas, que es lo que está señalado de verde, se llaman discos intercalados, que no es más que son fusiones de membrana. Ya ven que aquí tenemos la separación ay, perdón, la separación de las dos fibras. Bueno, después se unen para converger en una sola y sus membranas se unen. Y a esas uniones se le van a llamar discos intercalados. Más aparte que dentro de ellas, dibujo estas líneas, ya que dentro de ellas hay unos poros que como tal son sus uniones en hendidura. Esas uniones permiten que el potencial de acción viaje, ya que aquí está positivo, entonces su potencial viaja, 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 viaja y viaja hasta llegar hasta los discos intercalados. Entonces, debido a la unión en hendidura, que también les llaman uniones tipo gap, que es una unión muy característica en el músculo liso, permite que ese potencial no se quede en esa sola fibra, sino que sea transportado a las demás fibras y siga su camino hasta que todo el corazón se despolarice. Es decir, es lo que, es lo que nosotros llamamos excitabilidad, que gracias a esa polarización se puede contraer, ¿ok? Y bueno, este tipo de disposición que tiene todo esto forma un sinsitio. ¿Qué me refiero con un sinsitio? Un sinsitio es una macroestructura formada por fusiones de muchas células. Principalmente son dos sinsitios, ya que las aurículas como tal, el Guyton lo dice, que es un solo sinsitio, es el sinsitio auricular, y los ventrículos es el sinsitio ventricular. Por tanto, podemos decir que son dos macroestructuras que están unidas. Las aurículas están unidas y los ventrículos están unidas, pero se encuentran separados debido a lo que es el esqueleto fibroso del corazón, ya que en las válvulas, que después voy a hacer un video sobre la anatomía bien del corazón, en las válvulas hay unos discos fibrosos, de hecho. Este tejido fibroso aísla lo que son los ventrículos de las aurículas. Es por eso que cuando se despolariza, de hecho, voy a hacer un dibujo.
Hasta aurícula, aurícula, ventrículo, ventrículo. Es por eso que aquí están los discos fibrosos. Es por eso que cuando se despolariza primero las aurículas, no se contrae al mismo tiempo que el ventrículo, ya que tarda en llegar a lo que son los ventrículos debido a esta disparidad o a esta interrupción de la continuidad del sincitio auricular. Ok, entonces a la hora de despolarizarse, las aurículas se despolarizan primero, después los ventrículos, ¿ok? Eso es muy importante que se acuerden, las aurículas antes y después los ventrículos, no es que sea al mismo tiempo. Bueno, así si ustedes vean el corazón latiendo, pues sí se puede ver casi que es al mismo tiempo, pero si nosotros podemos en cámara lenta cómo se contrae, podemos ver cómo primero se contraen las aurículas y después los ventrículos, que de hecho eso lo vamos a ver ahorita en lo que es el ciclo cardíaco. Bueno, ¿qué otra característica? A diferencia del músculo normal, el músculo cardíaco tiene otro tipo de canal, ya que el músculo, vamos a poner músculo esquelético. El músculo esquelético tiene canales rápidos de sodio. Pero el cardíaco tiene los mismos canales de sodio y lentos de calcio. Lo que va a provocar es que el músculo cardíaco pueda tener una contracción sostenida por más tiempo que el músculo esquelético, ya que tiene los canales lentos de calcio. Esa es la principal diferencia entre un músculo esquelético y un músculo cardíaco, ya que imagínense que de repente ya no tuviera esos canales y pues ya no permite esa contracción sostenida. ¿Qué pasaría? Pues que el corazón no va a aportar la suficiente fuerza para romper las presiones de los vasos grandes. Y al no poder romper las presiones, pues no va a poder eyectar la sangre. ¿Ok? Bueno, esa es una característica importante que también tenemos que tener en cuenta. Y bueno, sobre ya hablando sobre iones, también es necesario notar que el retículo sarcoplásmico en el corazón no es eficiente. ¿A qué me refiero de esto? A que si nosotros quitamos el calcio de todo el líquido extracelular del corazón, el corazón ya no podría seguir latiendo. De hecho, en el Guyton nos dice explícitamente que en un experimento en donde se ponen miocitos en una solución con calcio y en otra solución sin calcio, aunque nosotros, ¿cómo decirlo? Bueno, más bien, si nosotros quitamos el calcio de la solución, poco a poco se va a ir quitando esa capacidad de contracción de las fibras, debido a que justamente el retículo sarcoplásmico no es eficiente, de hecho no tiene la misma capacidad de almacenar calcio como lo es en una fibra muscular esquelética, ¿ok? Eso es muy importante también, ya que dependemos más del calcio extracelular que del intracelular. Aunque, bueno, esto es importante que lo sepan y es que no significa que que no podamos almacenar calcio dentro del retículo sarcoplásmico, simplemente que es menos de lo que podemos almacenar, por ejemplo, en un músculo deltoides, ¿ok? También tenemos, bueno, esto es lo del sin sitio, bueno, esas son las principales características de la fibra así, en general. Pero la fibra tiene una despolarización que se va a dividir en fases. Principalmente, y esto sí lo voy a dibujar, porque eso sí me interesa que sí se lo sepan de muchísimo. Bueno, aquí está 0, aquí está -80 y aquí está -90.
Aquí está en menos 85. Bueno, principalmente el potencial de reposo de las células van a ser de menos 85, ¿ok? Bueno, en promedio del libro es menos 85, pero después el corazón, después el libro lo que dice es que está entre menos 80 y menos 90 milivolts. El potencial de, el potencial de acción va a estar entre más 20 aproximadamente. Pero pues es del libro, ¿ok? No, no siempre pasa esto. Bueno, empezamos aquí. Cuando se despolariza una fibra, vamos a ver que va a hacer una despolarización rápida, que la vamos a llamar fase 0. La fase 0, que es despolarización rápida, es porque se abren los canales de sodio rápidos, que es lo que mencionamos, tiene canales rápidos de sodio. Pero al llegar a la punta, que es el más 20, baja, que es la fase 1. En la fase 1, se le llama repolarización inicial. Ahí me equivoqué. Repolarización inicial. En la repolarización inicial, lo que ocurre es que se van a cerrar los canales de sodio, rápidos obviamente, de sodio, y se abren canales, solo algunos, no todos, solo algunos canales de potasio. ¿Por qué ocurre esto? Ya que esta es otra característica del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es impermeable a iones de potasio mientras haya una corriente entrante ya sea de calcio o de sodio. Esta es la regla. Si está abierta los canales de sodio o de calcio, significa que el potasio nunca va a entrar. Esa es una de las reglas muy importantes. ¿Para qué o cuál es el fin? Bueno, esto evita que haya una repolarización espontánea, es decir, que se interrumpa el potencial de acción porque entró una corriente así Xona o una corriente así espontánea de potasio, entonces se interrumpió el potencial de acción. No, para eso es esta característica, es decir, que es impermeable siempre y cuando estén entrando otros iones, ya sea sodio o calcio. Esa es la regla. Después sigue, ay, discúlpenme, ya lo borré, una meseta que se le va a llamar fase 2. En la fase 2 se cierran los canales de potasio por la característica que les dice que es impermeable. Se le va a llamar meseta, obviamente. Y se abren los canales lentos de calcio. Es por eso que puede durar más tiempo contraído que un músculo esquelético, ¿ok? Después va una bajada. La bajada, pues, es la fase 3. Fase 3, se llama repolarización rápida. Se abren canales de potasio. Bueno, obviamente se cierran los lentos de calcio, es por eso que ya no hay despolarización, ¿ok? Y después, por último, viene, ay Dios mío, por último viene la fase 4. ¿Qué? ¿Por qué es? Pues obviamente es porque ya llegamos a una fase en donde pues ya no hay una corriente activa, sino que ya se encuentra en su
fase de su potencial de reposo, es decir, de menos 85 milivolts. Entonces, otra vez lo vamos a explicar. Ahora un poquito más rápido. Fase 0, despolarización rápida, es por se abren canales de sodio. Listo. Fase 1, se cierran canales rápidos de sodio y se abren algunos canales de potasio. Sale potasio, entonces se repolariza un poco. Después llega la fase 2. En la fase 2 es la fase de meseta. Aquí se cierran los demás canales y se abren los canales lentos de calcio, por lo que entra calcio y se despolariza sostenidamente. Después llega la fase 3. En la fase 3 se cierran los canales de calcio lentos, deja de entrar calcio, se abren los canales de potasio, sale el calcio de la célula y se repolariza. La fase 3 también es repolarización rápida. Después en la fase 4 ya deja de haber flujo de iones y entonces lo que pasa es que llega al potencial de membrana, ¿ok? Que es de menos 85 milivolts o si lo quieren en rango es de menos 80 a menos 90 milivolts. Y ya, listo. Esto es las fases de la despolarización de una sola fibra. Les recomiendo que los dibujen para que no se les olvide, porque, bueno, a mí, así yo lo aprendí y siempre me acuerdo porque nomás con que lo dibujen se van a dar cuenta. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, en el retículo sarcoplásmico, retículo sarcoplásmico. ¿Cuándo? Cuando se abra un canal Cuando se abre un canal de calcio en lo que es la membrana y entra el calcio, va a activar un receptor. Ese receptor se llama receptor de rianodina. Bueno, se llama canal, obviamente, canal de receptor de rianodina. Ese canal lo que se va a abrir literalmente por el flujo entrante de calcio. Lo abre y lo que es el calcio intracelular también va a ser liberado. Ese receptor es muy importante porque está justamente en el corazón, ya que como las otras fibras musculares esqueléticas no tienen ese flujo entrante de calcio, sino que todo depende del calcio intracelular, pues aquí vamos a funcionar de un poquito diferente, ya que tenemos este receptor de rianodina, bueno, canal de receptor de rianodina, que es activado por el flujo entrante de calcio. ¿Para qué? Para liberar el calcio intracelular, ¿ok? Solo es para que lo recuerden. También lo menciona el Gaita en un dibujo, pues, mucho más bonito que este, pero, pues, para que vayan a tener una idea para qué sirve. Y, bueno, listo. Ahora vamos al acoplamiento de excitación-contracción. ¿A qué nos referimos esto? El acoplamiento se refiere a cómo funciona el mecanismo para que la fibra se contraiga cuando se excite. Bueno, son dos vías. El ciclo del músculo esquelético, que es que el sodio entra, se despolariza, al despolarizarse en la cisterna se libera el calcio intracelular por la despolarización de sodio y pues el calcio intracelular se une a la troponina, la tropomicina y bueno, es el ciclo normal de un músculo esquelético. Pero llegamos al ciclo cuando entra calcio, que es lo que les está diciendo. Cuando entra calcio, abre los canales de receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico, sale el calcio intracelular sigue la misma vía que el ciclo del músculo esquelético, es decir, que gracias a ese calcio intracelular se une a la troponina, permite, y bueno, el ciclo normal. No quiero entrar mucho en detalle porque se me acaba el tiempo. Y ya que acabe, lo que pasa es que se activa esto, el cerca 2, que es
un canal que permite o vuelve a meter lo que es todo el calcio que habíamos sacado por el receptor de renodina, lo vuelve a meter todo ese calcio otra vez al depósito intracelular y otra vez la célula vuelve a estar en su estado normal, ya que saca los demás iones que no le sirven y vuelve a estar en su etapa de reposo, en su potencial de reposo, ¿ok? Son los dos ciclos. Bueno, yo los manejo como ciclos. Ciclo del músculo esquelético y es cuando, y el otro es el ciclo cuando entra calcio. Ahora, vamos al ciclo cardíaco. Ya que hemos entendido cómo se despolariza, las características, etcétera, etcétera, ya vamos al ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se define como los acontecimientos que suceden desde el inicio de un latido hasta el empiezo del otro latido cardíaco, ¿ok? Tiene 7 fases, bueno, depende del autor que lean, van a ver de 7 a más fases. De hecho, los profesores me han dicho que hay algunos que hasta dicen que hay 17 fases. Bueno, en este caso, el Gaito los menciona como 7, están un poquito dispersos y le explica una por cada una. Yo lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Bueno, todo va a empezar con el llenado rápido. De hecho, aquí les voy a dibujar un corazón. Tenemos el llenado rápido. Aquí llega, ese es el corazón derecho, llega la cava superior y la cava inferior y el seno coronario. Entra la sangre y por obra de la gravedad, que pues obviamente le va a ayudar a que la sangre logre pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho y va a llenarse y se llena rápido. Cuando la fuerza ya no es suficiente, comienza la diástasis. La diástasis es que pues ya va entrando poco a poquito, ya con menos fuerza, y después llega la contracción auricular. La contracción auricular pues obviamente es que es la sístole auricular, que es cuando se contrae y ejerce presión la aurícula para poder llenar más el ventrículo. A estas 3 fases se le conoce como la diástole, que es el periodo de relajación de lo que es el corazón y obviamente permite que los ventrículos se puedan llenar de sangre. El llenado rápido, su duración es 1/3 de la diástole. En cambio, la diástasis y la contracción auricular son 2/3 de la diástole, ¿ok? Cabe destacar que la eficiencia del llenado rápido es del 80%, así lo dice el Guyton. En cambio, la contracción auricular pues solo es del 20%. Es decir, que una persona que tiene un infarto auricular y no puede contraerse, puede resultar asintomático y puede tener ninguna complicación, excepto cuando, bueno, lo menciona el Guyton, cuando está haciendo ejercicio o cuando está haciendo otras actividades en donde ocupa pues más sangre, ¿ok? Entonces, la contracción auricular, recuerden, solo 20%, pues pueden vivir sin complicación las personas que tienen un infarto auricular, ya que pues lo que es más importante en la diástole es el llenado rápido, ¿ok? Y listo, ya completamos diástole, así de simple, sin tanto rollo. Ahora, vamos a la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica es cuando en el ventrículo tenemos sangre. Entonces, lo que está haciendo la sangre, bueno, más bien el ventrículo, es que se está apachurrando. Ay, Dios mío, no me sale. Que está apachurrando la sangre, pero como todavía no tiene la suficiente fuerza para que salga eyectada, ya que en este caso, bueno, en ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, pues tenemos los grandes vasos y tienen sus presiones. Por ejemplo, en la aorta es de 120 milímetros de mercurio, pues tenemos esa fuerza y no podemos vencerla porque no se está contrayendo lo suficiente. Entonces, llega a tener un grado de presión en lo que son los ventrículos tan fuerte que logra vencer lo que es la resistencia de los grandes vasos y
pues sale la sangre así rápido, que es, un profe me lo había explicado que es como cuando tiene una katsu, entonces que no sale, no sale, no sale, eso es la contracción isovolumétrica, porque sigue siendo el mismo volumen de sangre dentro, pero se sigue contrayendo aún más, 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 y cuando nosotros, pues no sale la katsu, que nosotros la apachurramos de más y sale disparada la katsu, a eso se le va a llamar la eyección rápida, que es cuando el ventrículo ya logra vencer la fuerza y pues la sangre sale con una presión muy alta y sale muy rápido. A eso se le llama eyección rápida. Después se va a ir acabando la fuerza, los ventrículos se van a ir relajando poco a poco y eso va a ser la eyección lenta, ya que pues es justamente podemos hacer la misma analogía de la katsu, que es cuando ya seguimos haciendo presión y ya va saliendo más lento, ¿ok? Entonces eso se le va a llamar eyección lenta. Después, siempre dentro de los ventrículos va a quedar un volumen de sangre existente y pues el ventrículo no lo expulsa total. Entonces, se relaja y sigue con esa misma cantidad de sangre, ¿ok? Ese es el ciclo cardíaco, explicado así lo más sencillo que pude. Entonces, vamos a dar un repaso. Llenado rápido por acción de la gravedad, llega la sangre a las aurículas y con la misma gravedad y la fuerza se comienzan a llenar los ventrículos. La diástasis se va perdiendo la fuerza poco a poco y pues se va llenando más lento. La contracción auricular ayuda a que la sangre que todavía sigue llegando pueda entrar a los ventrículos y esas tres fases es la diástole. El llenado rápido, su efectividad es del 80% y la contracción auricular es del 20%, por lo que una persona puede vivir con un infarto auricular, ya que todo depende más que nada del llenado rápido. El llenado rápido pertenece a un tercio de la diástole, es decir, que es rápido. Bueno, eso mismo nombre lo dice, ¿verdad? Y pues la contracción auricular es 2/3 de la diástole. Ahora, la contracción isovolumétrica es cuando ya los ventrículos se encuentran llenos de sangre y se empiezan a contraer, pero no logran vencer las fuerzas y no hay salida de sangre. Ahora, la eyección rápida es cuando ya acumulamos tanta fuerza que vencemos las resistencias de los grandes vasos y sale disparada la sangre con una alta presión. Después tenemos la eyección lenta, que la fuerza ya no es suficiente para que salga disparada tan rápida. Por lo tanto, pues, empieza a salir lentamente. Después queda un volumen dentro de los ventrículos que se le llaman volumen telesistólico y pues, el corazón se comienza a relajar. Entonces, al relajarse, eso se le va a llamar relajación isovolumétrica. Y listo. Ese es el ciclo cardíaco. Estas son sus fases. Lo pueden repasar ustedes. Y tenemos aquí una serie de volúmenes que los quiero explicar así muy rápido. El volumen telediastólico es el volumen total que alcanzan los ventrículos a la hora de la diástole o al final de la diástole, que es de 110 mililitros o 120 mililitros. El volumen sistólico o volumen latido es de 70 mililitros, que es el volumen que nosotros eyectamos a la hora de un latido. El volumen telesistólico es el volumen que queda dentro del corazón, que es de 40 milímetros, 40 mililitros a 50 mililitros, y es al final de un latido, es decir, es el volumen que queda en los ventrículos al final del latido. Y la fracción de eyección, pues es el porcentaje de volumen telediastólico que queda. No, perdón, es ya me trabé. Es que estoy viendo el tiempo y se me está acabando. Bueno, la fracción de eyección no es más que el volumen que es eyectado del volumen telediastólico. Es decir, del total, ¿cuánto fue eyectado durante el latido? En total es el 60%. ¿Ok? Esos son los volúmenes que se tienen que aprender porque son muy importantes, ya que todo esto, de hecho, gracias al volumen sistólico o volumen latido, es aquel volumen que nos puede dar lo que es el gasto cardíaco. Y por último tenemos la fórmula de la duración del ciclo cardíaco. La fórmula no es más que la inversa de la frecuencia cardíaca, es decir, 1 sobre frecuencia cardíaca. Y bueno, disculpen que lo estoy explicando así muy rápido, pero es que eso me quita tiempo. Y bueno, eso sería todo.
Cualquier duda, recuerden dejar en los comentarios y estoy para ustedes. Muchísimas gracias por ver y no se olviden de suscribir y compartir. Ahí nos vemos.